En principio lo que quería explicar es la metodología que tanto toma INDEC y que nosotros hacemos propia con la dirección para poder medir lo que es pobreza e indigencia. O sea, qué implica la pobreza y la indigencia de lo que dice INDEC y cómo nos repercute a nosotros. En primer lugar, una encuesta que es la de ingresos y gastos, que se llama INGO, nos determina a nosotros la canasta básica alimentaria. O sea, el conjunto mínimo de alimentos que debería tener una persona en términos tanto energéticos como proteicos para cubrir un mes. Ese dato nos va a dar a nosotros la línea de cuánta gente está por encima o por debajo, o sea, cuánta gente está por encima de la indigencia o por abajo de la indigencia. Ese es el primer dato que nos da un 2% para San Luis, es la canasta básica alimentaria. Si a la canasta básica alimentaria nosotros le sumamos los servicios, llámese educación, salud, transporte, nosotros vamos a tener la canasta básica total. Esta canasta básica total nos va a medir a nosotros cuántas personas están por encima o cuántas personas están por debajo de esta canasta básica total, y las personas que estén por debajo es lo que nos va a dar el dato a nosotros de pobreza. Estos datos a su vez se miden, se actualizan todos los meses por inflación. De ahí es muy importante la medición de la inflación para poder saber el valor exacto de esta canasta y que nos diga cuántas personas pueden estar, se mide semestralmente, podría ser mensualmente, cuántas personas van a estar por encima de estas dos canastas y cuántas personas entonces van a estar por encima de la pobreza, por debajo, y así con la indigencia. Entonces, esto es lo esencial. Entonces, la encuesta permanente de hogares lo que hace, encuesta a los hogares, entonces dice, bueno, cuánta cantidad de personas tenemos en estos hogares, qué tipo de trabajo tienen, entonces ahí nos va a poder nosotros medir exactamente, o al menos aproximadamente, cuántas personas están con la línea de la pobreza y cuántas están con la línea de indigencia. La otra variable importante para tener en cuenta es qué miden en San Luis. Y en San Luis se mide lo que ellos llaman el Gran San Luis, que es San Luis, Juana Coslay y La Punta. Solamente esos tres lugares se miden, entonces los dos datos que nosotros tenemos, tanto de pobreza, que es el 17,9, y de indigencia, el 2, está medido sobre esas variables, en principio. Bueno, de lo económico, del por qué tenemos estos datos y por qué hemos tenido una importante baja, ahí ahora lo van a explicar, pero tengamos en cuenta de que hemos sido una de las pocas que hemos bajado del 23,8 al 17,9 el dato de pobreza. En realidad, después de los anuncios que hiciera ayer el presidente de la República Argentina, nos veíamos en la obligación de expresarnos en este sentido. Por eso le hemos convocado principalmente para hablar de lo que Mariano decía, indigencia y pobreza. Si uno hace un análisis de lo que publicó la INDEC, porque esto fue una publicación del Instituto de Estadística y Censos, lo que se analizaron fueron 31 aglomerados, es decir, es todo el país. Y en este sentido hay un aumento del índice de pobreza y de indigencia. Para ser más exacto, los hogares pobres en el último semestre del 2017 eran el 17,9% y en el primer semestre del 2018 son del 19,6%. Y las personas pobres en el primer semestre del 2017 eran del 25,7% y en el segundo semestre del 2017, 25,7% y primer semestre del 2018, 27,3%. 27,3% que tiene en cuenta 31 aglomerados, es decir, que hay algunos que han decrecido, o sea, que el índice de pobreza ha disminuido, como es el caso de San Luis, y hay otros que han aumentado muy por encima del 27,3%, como es, por ejemplo, el caso de Buenos Aires. El que más creció es Santiago del Estero. Lamentablemente es uno de los índices más grandes si uno lo mira en la proporción de toda la República Argentina. Centrémonos en Cuyo. Hablemos de una región que más o menos tenga las mismas características, porque nosotros formamos San Luis parte de la región de Cuyo. La región de Cuyo, si uno analiza por regiones, es la segunda que menos creció en su índice de pobreza. Creció en realidad está primero, para serles bien exacto,
el área noreste, que disminuyó el índice de pobreza en 3 puntos, y después viene Cuyo, que disminuyó el índice de pobreza en 0,5 puntos. ¿Cómo está conformado este 0,5 puntos? Y San Luis jugó muy bien. Gran Mendoza creció su índice de pobreza en 1,5 puntos, San Juan lo disminuyó en 1,8 y San Luis lo disminuyó en 5,9 puntos. O sea, San Luis disminuyó el índice de pobreza en 5,9 puntos. Esto es una buena noticia para la provincia. Creo que acá tendremos que tener en cuenta que hay un montón de factores que influyen en estos índices. En el 2017 la República Argentina había crecido un 2,9, había tenido una expansión económica del 2,9%. Sin embargo, para el 2018 ya avisoran una contracción del 2,4% de la economía. Esto quiere decir que obviamente la situación económica actual va a mostrar o muestra una caída del consumo, que ya lo hablamos la otra vez. Con la caída del consumo, obviamente, hay una caída de la ocupación o del empleo. Y con la caída del empleo y de la inflación, si hay caída de consumo, caída de empleo y hay además un aumento de la inflación, obviamente que estos índices de pobreza y de indigencia van a aumentar. Hablando de variables económicas. ¿Por qué San Luis es distinto? ¿O por qué en San Luis vivimos diferente la situación? Bueno, si uno analiza del 2016 hasta la fecha la caída del salario real o en términos reales del sector público nacional es del 17,2%. Es decir, del 2016 al 2018 el salario del sector público de la República Argentina cayó un 17,2%. En San Luis el salario del sector público de San Luis aumentó del 2016 al 2018 en un 11% aproximadamente. Es decir, que hemos tratado de mantener y de hecho aumentar el poder adquisitivo de las personas que trabajan en el sector público. Pero lamentablemente no podemos ir o avanzar también sobre el sector privado, que es el que se ve perjudicado. Quizás por eso este 5,9 de disminución del índice de la pobreza hubiera sido mejor si el sector privado no se hubiera visto tan afectado en la provincia de San Luis. ¿Cómo combatimos esto? ¿Qué hace el gobierno provincial? ¿Qué hace el doctor Alberto Rodríguez para combatir o para ayudar al sector privado a que se vea menos afectado? Y bueno, estamos hablando de la reactivación de la obra pública con el plan Sueños Puntanos, que va a implicar, o que implica, porque ya hay obras en ejecución, una mayor generación de puestos de trabajo que obviamente implican mayores salarios que se van a volcar en el consumo y consumo que va a mover la economía y que va a evitar justamente que aumente el índice de pobreza o indigencia. Otro plan que ayuda en esto es el San Luis Te Cuida. Los créditos que entregamos a los comerciantes, que aún no lo van a ver, no se ven reflejados hoy en esto, pero lo vamos a ver en el segundo semestre del 2018, también tiene que ver, porque estamos hablando de ayudar al comerciante. Si el comerciante, que se ve totalmente abatido por la crisis nacional, cierra sus persianas, como dice el señor gobernador, esto llevaría a aumentar la crisis a nivel provincial, que es lo que tratamos de mitigar. Entonces, si es necesario, ese crédito blando que se dio tenía por finalidad justamente una reposición de góndola después de una corrida cambiaria o de una inflación o de una devaluación, tiene por finalidad arreglo de algún bien de uso que tiene el comerciante, que puede ser una heladera, que puede ser una maquinaria, que le permita a él seguir con esto sin necesidad de perder dinero y tener la utilidad necesaria, que le permita mantener un precio más o menos acorde a lo que el mercado puede pagar, porque si sube los precios de más, obviamente tampoco va a poder vender y esto va a generar mayor recesión. Y en este sentido, tratar de que la economía provincial se siga moviendo. La situación nacional es alarmante, la situación nacional es desesperante. Estamos realmente en una crisis económica grave
Y lo que tiene que quedar claro que esto, lamentablemente, recién empieza. Pero lo que queremos transmitir nosotros es que estamos demostrando que hacemos todo el esfuerzo para mitigar esta crisis y que la pobreza en San Luis ha disminuido con respecto al último semestre del 2017. Y en este sentido vamos a seguir trabajando. Vamos a hacer todo lo posible para que el efecto de la falta de políticas públicas nacionales no llegue a la provincia de San Luis dentro de nuestras posibilidades. Esto es lo que queríamos decir, transmitir la tranquilidad, así que muchísimas gracias.